En el caso sencillo sin viscosidad habíamos visto, o sea que estábamos analizando fuerza neta, la segunda ley de Newton, igual a por así decirlo. Y hemos visto en el caso sencillo que la fuerza neta la podemos poner como voy a poner aquí una flecha, como menos el gradiente de presión por el diferencial de volumen. Pongo una flecha porque si utilizo aquí F finito, lo otro es infinitesimal, por eso ahora tendremos un poco de cuidado con eso. Y que hemos visto también, en cuanto al peso, por ejemplo, habíamos visto que era ρ, ¿no? Diferencial de V por G. Tenemos esto a la izquierda. Entonces vamos a fijarnos ahora a la derecha qué es lo que podemos hacer, o sea que sin viscosidad. Por ahora. Bien, nos cogemos nuestro elemento de fluido, infinitesimal. Vamos a cogérnoslo, por ejemplo, aquí. La masa de ese elemento infinitesimal de fluido será ρ diferencial de V. Y aquí, perdonad, si estoy fijándome en lo que ocurre en mi elemento de fluido, cómo son los cambios de la velocidad del elemento del fluido con el tiempo según se va moviendo, entonces, ¿qué tipo de diferencial es el que estoy, qué derivada estoy utilizando? La derivada material. Ese es el punto ahora clave de decir, aquí, la derivada, por eso voy a poner, estaba poniendo la D como la anterior, pero se utiliza en la derivada material la D mayúscula. Es decir, que aquí, si os estáis dando cuenta, para llegar a la segunda, o sea, la ecuación de Navier-Stokes o la de Euler, ¿desde qué punto de vista lo estoy analizando? Lagrangiano. Desde el punto de vista lagrangiano, el movimiento. Porque es que sale de manera, o sea, es que es así, de forma natural, tú estás aplicando la segunda ley de Newton ¿a qué? A un elemento de fluido, se está moviendo. O sea, que es como todos los problemas, es decir, que vemos cómo se mueve en su movimiento, en el movimiento del elemento de fluido lo que está ocurriendo, los cambios que están ocurriendo según se mueve el elemento, esos son las derivadas materiales o sustanciales. ¿Vale? Pues ahora ya tenemos los ingredientes, no hay ningún... Si habéis pillado ese detalle, gran detalle, importante, lo demás... Tendríamos aquí menos... Esto sería el balance, por así decirlo, el balance del momento lineal. Joder, cada vez yo mismo es que me pongo nervioso. Con lo que me gusta ver a los alumnos, ¿no? Sobre todo me fijo en aquellos con envidia. Lo bien, ¿no? Cuando veo lo bien que escriben algunos.
Lo digo con respeto y con envidia, porque me gustaría escribir. Os veo las caras y las dificultades que tenéis para entender mi letra, ¿verdad? Muchas veces o no. A pesar de que no decís ni pío, lo cual no sé si es que doy miedo o... Bueno, vale. Simplemente ahora pienso por unidad de volumen, es decir, ahora o sea que va a dividir por el volumen, pero conceptualmente es el momento lineal por unidad de volumen de fluido. Vamos así enmarcarlo y ponerlo bonito. Ya tenemos nuestra relación. Es una ecuación que es vectorial. Es decir, que son tres escalares en general, en tres dimensiones. Pero ahí vamos a ponerla, he puesto, o sea que esto está, y yo creo que es la más sencilla, quizás, de aprender o de ver. Ahora el problema es, naturalmente, que uno intenta resolverlo y plasmarlo no en el... Ahí tenemos, si os dais cuenta, lo mismo que teníamos en la conservación de masa, que yo expresaba la ecuación de continuidad, llegué a expresarla, ¿no?, con las derivadas materiales, ¿lo recordáis? Fue cuando introduje las derivadas materiales. En un lado, desde el punto de vista lagrangiano, mientras que al otro lado de la igualdad estaba viéndolo desde el punto de vista euleriano, o sea, de Euler. Si os dais cuenta, aquí tengo el mismo asunto. Es decir, normalmente uno lo que intenta es resolverlo todo desde el punto de vista de Euler. Pues, por ahora os enseñaré una cosa bonita por diferencias finitas para hacerlo numérico, elementos finitos, volúmenes finitos. Es decir, ¿qué es lo que voy ahora el paso, la forma? Ahora, desde el punto de vista euleriano, ¿qué es lo que tendríamos en la derivada material? Fijaos, tengo los cambios locales, fijaos, uno tiene que pensar, son los cambios locales más los cambios debido a la advección. Voy a ponerlo aquí de palabra. Esto tiene en cuenta los cambios locales más advección o convección. Da igual. Es el término de cómo es el cambio en el mismo sitio, con el tiempo, más qué es lo que está ocurriendo al arrastrarse el fluido a ese punto del espacio. Para mí me parece muy importante, o sea, eso que cuando uno habla ahí, sí, yo creo que es muy importante. O sea, es fundamental que tengáis claro en mi asignatura al final, si es posible, ¿no?, cuando uno habla de advección, a qué se está refiriendo. O convección, me da... Pero eso son las manías, lo mismo que del momento lineal. Tiendo a decir advección, pero no hay... Sí. Lo de convección siempre estoy pensando por la temperatura, ¿no?, el movimiento debido, ¿no? No, pero vamos. A ver. Es decir, que tendríamos... A ver, recordadme. Local, tendríamos esto, más es este operador, actuando sobre lo que sea. En este caso, tenemos ρ os llamo la atención, y os lo dije en su momento, fijaos en
cuando uno está pensando ahí uno está diciendo, anda la mar, pero si tienes el gradiente ahí, ¿no? El nabla, tened en cuenta de que está actuando, cuidado, está actuando sobre cada una de las componentes escalares de V. Es decir, que realmente aquí lo que tenéis es ρ, vamos a ponerla 3, más tendríamos, vamos a ponerlo de la parte derecha de la igualdad, teníamos menos el gradiente, es decir, ¿no? Más teníamos aquí, teníamos ρ, y por g sería la componente x. Porque yo ahí uno dice, bueno, ¿cómo orientas? Como no lo sé cómo estoy orientando g, tengo que poner su componente. La componente y tendríamos ρ, sí, esto es una g, aunque no lo parezca, pero g. Llamadme la atención y no hay ningún problema. Me decís, no lo veo. ¿Qué significa eso? Son las componentes, o sea que aquí estoy... Pues, sí, claro. Es cuando he dicho, bueno, ¿y por qué tú estás pensando, es que la gravedad lo oriento a lo largo del eje Z o Y? Bueno, depende de cómo orientes los ejes. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Aquí, porque precisamente que es el operador. Eso es ahí, ahora es lo que vamos a ver. Por eso lo estoy poniendo. Fue en un momento en el que dije, vamos a ver qué es lo que... O sea, que es más... Fijaos que a este paso uno diría, está perdiendo el tiempo. Yo creo que no, porque ahí es darse cuenta de cómo es este operador que he puesto yo aquí arriba. Rho por GZ. Aquí vuestro compañero está, claro, diciendo, ostras, pero si Miguel está poniéndome aquí otra vez el vector. Bueno, vamos a dar el paso entonces. Yo solo quiero ver las componentes escalares de V, y ahí en esa expresión todavía estás poniendo V como vector, si únicamente quieres, pero todo esto ya son ecuaciones escalares. Ahora vais a ver, si doy el paso, ahí el error sería poner Vx, Vi y Vz. Esto estaría mal y mal. ¿Entendido? Vamos a ponerlo entonces todavía más desarrollado. Rho, la derivada de Vx con respecto al tiempo. Y luego teníamos aquí Rho, ¿y qué teníamos? V, este operador. En coordenadas cartesianas, ¿qué es esto? El vector Vx, Vi, Vz, multiplicado escalarmente por ¿estáis de acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí Vx más Vi más Vz. Ese es el operador en sí, la parte de advección. Si esto lo incluyo aquí, pues entonces lo que tendría es naturalmente Vx. Voy a abrir un corchete para el ρ. La derivada parcial con respecto a x, ¿sobre quién estaba actuando? Sobre Vx. Más Vi por la derivada parcial de Vx con respecto a y más Vz, la derivada parcial con respecto a z de Vx. Voy a ponerlo además en otro color. Ahora, igual a menos más, y aquí teníamos ρ, ¿no?, por Gx. Voy a ponerlo en un color más en rojo, o lo voy a rodear aquí.
Y el error sería, naturalmente, cogerse únicamente ese término. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere, vamos a ver, así conceptualmente, qué quiere decir esto? La advección, o sea, pues que a lo largo del eje Y, en el movimiento, o sea, a lo largo de cada uno de los ejes, no solo se está arrastrando la componente a lo largo de ese eje de la velocidad, sino que son arrastradas las tres componentes, la X, la Y y la Z. Eso es lo que quiere decir ese operador. Repito, si yo estoy en la advección viendo cómo es arrastrado una magnitud física, la velocidad, a lo largo de una dirección del espacio, no solo es arrastrada la componente en esa dirección del espacio, sino que son arrastradas, por supuesto, la de esa dirección del espacio, pero también las otras dos. Eso es lo que está... El error sería entonces considerar únicamente, digamos, el término de advección, lo que es arrastrado en esa dirección del espacio. Eso contesta tu pregunta. Entonces, aquí uno empieza a ver uno empieza a ver, si no los ha visto antes, los problemas. Realmente, decir, solucionar eso tiene narices. Bueno, por supuesto, no queda más remedio salvo casos masivamente aproximados o con suposiciones masivas, esto no tiene solución de ninguna manera. Hay un premio, ¿cómo se llamaba ese premio? De problemas matemáticos a resolver. ¿Cómo se llama? Sí, los 10 problemas, pero ¿cómo se llama? Es un premio con dinero, ¿eh? $1 millón. Y son desde hace ya muchos años, no me acuerdo quién. Es una persona, yo creo que en la cabeza tengo, es una persona que ha donado, de eso como hacen los americanos, creo que supongo que será. De eso que dicen, bueno, problemas a resolver por la humanidad, y uno de ellos, resolución de la ecuación de Navier-Stokes. Aunque, o sea, eso quiere decir que uno no da por perdida la batalla en ese sentido, digo yo. O sea que si queréis $1 millón, solo me lo tenéis que resolver no numéricamente. No, esa es diferente, esa es para matemáticos. Esa es yo creo que para matemáticos, ¿no? Nada más. Bueno, pero sí, no solo me suena a mí, sino a más gente. No me acuerdo del... Bien. Esto es del... Y por supuesto, tendríamos otra para la componente Y y otra para la componente Z. Pensad, por favor, es bien sencillo, pensad cómo serían las expresiones. Donde yo he rodeado aquí X, 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 donde rodeo con el bolígrafo en rojo, tenéis que intercambiar por Y y tenéis que intercambiar por Z. No aquí, no ahí, sino únicamente donde he rodeado en rojo es donde tenéis que incluir las otras componentes. Entonces, esto se resuelve hasta que me lo encontréis en general numérica. Por diferencias finitas, por elementos finitos, por volúmenes finitos, finitos. Finitos, esto es una T, aunque no lo parezca. Estos son los O, para que no se me olvide, por métodos espectrales. ¿De acuerdo? Lo de diferencias finitas se utiliza, o sea, que es cómo discretizas. Aquí tenemos derivadas. El problema, por así decirlo, radical es cómo transformo yo esa ecuación diferencial en ecuaciones en algebraicas, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para ello? Dicho sencillamente, otra vez se utiliza desarrollo en serie de Taylor. En este método y en este método, en el fondo lo que estáis haciendo son
desarrollos en serie de Taylor de cada uno de los términos que tenéis aquí. Eso da, depende de cuántos términos estáis aproximando, dependiendo de cuántos términos estéis tomando en el desarrollo de... Entonces viene el problema, porque es un mundo esto, lo de la precisión del sistema, el error que da el sistema, ahí hay... o sea, uno puede buscar uno que sea más preciso, pero una cosa es la precisión y otra cosa es el error numérico. Puedes tener uno que te dé mucha precisión, pero el error, o sea, ahí son cosas que me gustaría, pero simplemente decíroslo un poco. En los métodos espectrales, que es lo que se utiliza, también fijaos que son aproximaciones. ¿Qué creéis que se está utilizando? Espectral es el espectro radioeléctrico. ¿Qué creéis que se utiliza? Transformadas de Fourier. Se hace un desarrollo, se hace una aproximación en serie de Fourier de las funciones. Entonces se queda uno trunca, naturalmente, y como para que no os penséis, tienen tanto el de diferencias finitas como los métodos espectrales, son cómodos, entre comillas, de programar, cómodos, dentro de lo que es este mundo es sencillo de programar, conceptualmente, ¿no? Cómo lo vas haciendo, si naturalmente la geometría es sencilla. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, si es rectangular, vamos, estoy en 2 dimensiones, si es rectangular. Entonces, es relativamente fácil de pensar lo que tendrías que hacer. Otra cosa es ponerse a escribirlo. Como la geometría es a veces muy difícil, pues se han diseñado pues esto, lo de los elementos finitos y volúmenes finitos. Aunque también el de diferencias finitas se puede utilizar con geometrías irregulares, lo que pasa que entonces tienes que utilizar más métodos. O sea, para vosotros, el de arriba y el de abajo. Como ejemplo así importante de método espectral, que uno no sabe que lo está utilizando, por lo menos hasta ahora, son los modelos de la atmósfera. O sea, lo que estáis viendo en la predicción del tiempo hasta ahora, esos modelos han sido desarrollados a lo largo de los últimos, iba a decir, 60 años. Sí, o sea, desde que hay ordenadores, e incluso un poco antes, la gente ha estado pensando cómo resolver, y os enseñé una foto, ¿no?, de las señoras esas de la NASA, fijaos, eso sí que era sexista, es decir, a las mujeres estas las ponemos ahí, las sentamos y que nos hagan las cuentas, así, mientras el otro está controlando a ver si lo hacen bien o no. O sea, desde ese mismo momento estaban buscando métodos de ese estilo. Bueno, eso ha ido desarrollándose hasta lo que veis todos los días en la tele. Lo que hay detrás en esos modelos son métodos espectrales. Por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento. De los últimos años lo he perdido un poco de vista. Pero mi hermano me dijo el otro día, que está metido en este mundo, o sea, vive de eso, iba a decir, que van a hacer la transformación de los modelos, de los métodos espectrales que utilizaban a elementos finitos, precisamente porque les da flexibilidad en cosas, por ejemplo, la topografía y cosas de esas, más flexibilidad que lo que tienen en el otro. Pero si bien la velocidad en el cálculo, pues no, a lo mejor es peor. Perdón. Bien. ¿Qué podemos...? Sí, quizás en este momento. Vi ayer... No. Sí, ayer fue cuando... ¿no? El folleto lo tenían por ahí, no sé si servirá de algo, ¿no? Una asociación, digamos, para el desarrollo numérico, la resolución numérica de problemas en ingeniería. No sé si esto es una asociación, no tengo ni idea. Lo teníais, esto lo he cogido de ahí fuera, a ver si os apuntabais. Pero eso no es lo que os quería enseñar, sino lo siguiente. Esto me llegó porque estoy apuntado ahí a lo del Open Courseware del MIT, y me llegan correos a ver si dono más, dono menos, y me dicen cursos nuevos, y bueno, normalmente los borro, pero siempre miro a ver si hay algún curso que me interesa. Oye, son de esos como los regalos de Navidad, iba a decir, y digo, me lo guardo para mí, solo, como un tesoro, porque le estuve echando un vistazo ayer largo,
por la noche o no. Pero dije, no, hombre, no, eso no es. Sino, me parece muy interesante para vosotros. Es el curso de 16.90, métodos computacionales en ingeniería aeronáutica. Bueno, aeroespacial, perdón. Entonces, un grid adaptativo usado para resolver el flujo supersónico alrededor de un cilindro, número de Mach, o sea, velocidad, 2 veces la velocidad del sonido. Y está muy bien, muy bien. Si queréis os lo pongo en Moodle, porque os dice precisamente, ahí sí que introduce a todos los métodos, por lo que yo vi muy completo, a los métodos de resolución numérica de los problemas. En particular, tiene vídeos. Eso siempre, ¿no? Y utiliza lo que me hizo mucha gracia, vamos, me hizo gracia, me sonreí un poco, como así muy rápidamente, por lo que yo vi, utiliza 2 ejemplos que yo ya he utilizado con vosotros, que es, claro, porque está introduciendo ahí a lo que se hace. Por ejemplo, lo del tiro dentro del aire, ¿no? Como ejemplo de resolución de una ecuación diferencial ordinaria. Y luego, cuando pasa a sistemas o a ecuaciones en derivadas parciales, ¿qué creéis que utiliza? Pues precisamente la conducción, la ecuación de conducción o de difusión del calor. Está muy, muy bien. Está genial. Ahí introduce lo que son los métodos en diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos. Y ¿qué más? Está muy completo. Además, pensando más que en mi asignatura, tenéis una asignatura de esto, me parece, ¿no? ¿No? Pues a lo mejor os gusta en ese momento. No sé. Vale, esto en cuanto a la resolución. Si nosotros, por completar, que quiero completarlo, estábamos en el caso sencillo. Ah, por cierto, esa ecuación que he puesto, que dije al principio qué nombre recibía, esto es una U, Euler. Porque estamos en el caso no viscoso. Y ahora si nosotros damos el salto y queremos introducir la viscosidad en nuestro problema. Pues la verdad es que tratarlo en todos los libros, bueno, en este menos, en el Triton menos, pero si cogéis cualquiera, es que vamos, en todos los que he consultado yo para preparar la asignatura, en todos, en una cosa en la que me he intentado fijar es cómo trata ese aspecto. La viscosidad, cómo introduce la viscosidad para darme la ecuación de Navier-Stokes. En todas ellas, de lo que parte es naturalmente de la mecánica, parte de la mecánica de lo que se conoce mecánica de los medios continuos. De la cual una parte son los fluidos, pero no todos los medios continuos son fluidos, una parte son fluidos, pero tenemos, por supuesto, estructuras, que es lo que ocurre en una viga, todo lo que trata precisamente de ese tipo de problemas. Entonces, se hace de manera general y luego, digamos, en particular, se aplican las condiciones que se dan en los fluidos. Por ejemplo, pensad en lo siguiente. Tengo en 2 dimensiones. Tengo aquí una pieza sólida, rectangular, pero no es rígida, sino que
Ya no es el sólido rígido, es dar el paso que tiene elasticidad, que tiene deformación, medios deformables. De los medios deformables. Entonces, si uno aplica por aquí fuerzas, por ejemplo, naturalmente tenemos las fuerzas de presión, por un lado, por otro. Entonces, ese efecto ¿qué efecto tiene ese tipo de fuerzas normales? Pues uno dice, lo que está es cambiando el volumen, ¿no? O sea, si no es rígido, pues esto lo estás haciendo más pequeño. O si estás considerando que puede también tirar de ello, porque en ese caso hay que tener cuidado, no solo es por compresión, sino a lo mejor también por tracción, lo que es cambiar, digamos, sin cambiar, por así decirlo, la forma original del cuerpo. ¿Me entendéis? Mientras que si yo ahora incluyo fuerzas que son tangenciales, y ahí es donde viene la dificultad, entonces ahí lo que tenemos es que el cuerpo cambia su forma, se deforma. Y hay unas relaciones, entonces, entre lo que es, tanto en un caso como en el otro, entre lo que son las fuerzas que están actuando tanto normales como tangenciales, respecto a lo que son las deformaciones, tanto en las deformaciones de volumen como las deformaciones de este otro estilo que yo he dibujado, ¿no? Y ahí lo que nos aparecen matemáticamente son tensores. Es decir, que el problema, no sé si tenéis, por eso os pregunté, creo que una vez, a ver si teníais una asignatura de estructuras de ese estilo, como en mecánica, ¿no? Y en ese caso os aparece, ¿no? Utilizan un desarrollo, me estoy adelantando, los de segundo no, pero estoy pensando en tercero, ¿no? Hacen un desarrollo tensorial de ese problema, ¿sí o no? Vale. No me voy a meter porque no creo que sea, por eso estoy intentando hacerlo lo más sencillo posible. Esto se pone en forma de tensores, es decir, en forma matricial. Y no es, digamos, lo más agradable de ver, por lo menos desde mi punto de vista. Porque ahí pierde uno rápidamente, por lo menos yo, pierde de vista lo que a mí me interesa, que es la física del problema, ¿no? A mí me interesa más ver la física, cuáles son los principios. Y yo lo que sí os voy a dar es decir el resultado final. Desde mi punto de vista, con una explicación muy sui generis mía, que quizás, pero que yo creo que funciona bien. Es decir, me voy a ahorrar, dicho finamente, por lo menos en lo que yo creo, el desarrollo tensorial. Y daros la idea para mañana dónde voy a continuar, que es, nosotros podemos considerar el problema de las fuerzas estas tangenciales, debido a la viscosidad, de la siguiente manera, como si lo que produjesen fuese una difusión del momento lineal. Esto es lo que vamos a discutir mañana, un poco, unos minutos, el concepto este. Por eso, ahora quizás entendéis por qué digamos, la manera natural que he hecho yo no es quizás como aparece en los libros. Lo de la conservación de la energía suele venir detrás de esto. Pero yo quería utilizar lo otro precisamente porque así, primero, me entretenía con el ordenador, con vosotros. Segundo, veíamos lo del concepto de difusión. Tercero, lo voy a utilizar masivamente para darle una explicación sencilla, física, a lo que ocurre con el momento lineal, que es los elementos de fluido que están en contacto, lo que están es intercambiando, por así decir, están intercambiando átomos y moléculas. Eso fue cuando hablábamos del continuo, y lo que están es pasando de uno a otro una parte de su momento lineal, difunde el momento lineal. Vale, y aquí lo dejamos.